Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos encontramos con el tercer episodio de esta serie que hemos llamado Inteligencia Artificial, aliada o enemiga. Bueno, Freddy. ¿Qué hace, Chino? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Sigamos charlando de esto. Sí. Me encanta. La panza llena, comiste bien, tomaste Sí, súper. Full. Perfecto. Sí, Excelente. con Bueno, todo. estamos para seguir. Retomando un poco lo que veníamos charlando en los episodios anteriores, bueno, primero un poco el concepto de la inteligencia artificial, de los datos, de la importancia para todas las empresas, que veíamos que la adopción era un poco más lenta o es un poco más lenta de lo que nosotros pensamos o creemos, y la importancia de, bueno, con el tiempo ir cambiando, y planteamos algunas series de problemáticas, podemos llamar, o barreras, en cuanto a la adopción de estas tecnologías. Nombramos, por ejemplo, la cultura, ¿sí? Estuvimos hablando de, bueno, toda la empresa tiene que ser data-driven, digamos, pensando en la estrategia de la empresa. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de casos de uso, ¿sí? Lo que todos queremos hacer, ¿no? Por proyectos. Eso, porque, ahí está, una empresa que entiende, tenemos que innovar, tenemos que responderle a los clientes en tiempo, forma, de forma personalizada, ¿sí? Tal cual. Hemos logrado armar un equipo con diferentes perfiles, diferentes habilidades, pero ¿por dónde arranco? Sí, tal cual. Y te lo pongo como en un proceso continuo, ¿no? Estamos armando el equipo, estamos como en eso. Y tampoco lo pongamos como momentos diferentes, ¿no? Cultura y hacer los casos va al mismo tiempo, se desarrolla al mismo tiempo. Y la tecnología también, las tres cosas al mismo tiempo. Pero sin duda los casos es lo que todos queremos hacer, es lo que te impacta, ¿no? Yo te lo planteé como obstáculos o barreras, pero en realidad son ejes, ¿no? Son ejes, exacto, sí, son ejes, sí. Que en todos esos ejes puede haber obstáculos, ¿no? Por ejemplo, si no priorizás bien los casos. Y mira, a mí me pasó cuando empezamos a laburar en todo esto, que al principio es como tenés que empujar vos para que se haga un caso. Por ejemplo, en una empresa está el área de data o los que lleven este proyecto, que a veces está dentro de tecnología, a veces está en áreas más de negocio, hay de todo. A veces está en áreas más financieras. Hay que decirlo que el máximo referente de la autoridad en el mundo de data dentro de una empresa es lo que se conoce como Chief Data Officer, el CDO. Y a mí me pasó, hay algunas comunidades de CDOs en Latinoamérica, muy pequeñas, pero me pasó que estuve en una en España, una comunidad de CDOs, y me di cuenta que primero que hay poquísimos, igual que pasa en Latinoamérica, muy pocos. Y otras que a veces dependen del CEO, a veces dependen del CFO, a veces depende de tecnología. Todavía no está tan claro cómo es esa estructura, ¿no? Pero la cuestión es que, decía, cuando empezás a generar estos casos, lo primero que se suele pasar es que tenés que ir a convencer vos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba, tipo la película de Will Smith, ¿viste la de En busca de la felicidad con la valija? Sí. Yo me acuerdo, iba y golpeaba las puertas de oficinas de la corporación donde trabajaba y decía, necesito que me des acceso a estos datos para ponerlos en un... ¿Por qué? Claro, eso? ¿por qué? Sí. Bueno, somos un área centralizada. Estamos centralizando en un data lake, estábamos migrando Hadoop en ese momento. Teníamos un NetEase ahí que lo estábamos pasando a Hadoop. Vos sabés de todo eso, por eso lo menciono. Hacíamos un proyecto que lo llamamos Fuentes de Información, que era básicamente ir a relevar fuentes y meterlas todas ahí adentro. A ver qué sale. Para empezar a hacer análisis de esa data que le sirva a toda la empresa, que nosotros la veíamos como una sola cosa, no como muchos silos dentro de una empresa, ¿no? Nuestra cabeza era verlo como una sola cosa. Y las áreas esas, por ejemplo, me decían, no, ¿qué? Mis datos, yo estoy sentado sobre los datos. Te decían, datos es poder, ¿no? Y esa cosa antigua... el poder es la información, no el dato. El poder es la información que toda la organización pueda mover bien, ¿no? Que se nutra un área de otra. Que, por ejemplo, si tenés un área de créditos y un área que vende servicios, que podés hacer cross-selling, ¿no? A un cliente que le vendiste un producto específico. ¿Le estoy vendiendo este otro producto? No, hablemos, crucemos data y veamos qué podemos hacer juntos. Esa es la mentalidad nueva que hay que desarrollar. La visión del data mindset que estamos diciendo no es solamente hacer un tablero,
es también esto, ¿no? Y eso es lo más complejo de hacer. Pero te decía, lo primero que te va a pasar es que tenés que ir a empujar vos esos proyectos, que las áreas quieran, que convenzas a esa gente de que confíe en tu visión de hacia dónde querés ir. Eso le va a pasar a cualquiera que esté viendo esto. Pero una vez que la gente empieza a ver que esto sirve, que el resultado es mejor, que los ayudas a cumplir sus objetivos, lo que sea, van a pedirte todos proyectos de data. Una compañía que no tiene esta cultura colaborativa entre las áreas o de trabajar en una estrategia única, ¿ves como una buena idea hacer un pequeño caso de uso? No sé, un ejemplo, compras, ¿sí? Sí. Hacer un pequeño proyecto, que empiece a mostrar valor y que el resto de las áreas luego se vayan contagiando o digan, bueno, che, qué bueno que hicieron esto, sí. Yo también, o sea, no me quiero quedar atrás. Tal cual, es un poco eso, el contagio. A mí me gusta esa idea, digamos. Te decía, primero te va a pasar que tenés que ir a convencer. Ponele que sos un área central de data, ¿no? Ponele que sí. Vos estás armando el área, el que alguien no está viendo ahí, dice, che, tengo que armar el área de data. Te va a pasar que tenés que ir a contar la historia. Por eso también es importante decir que la gente que trabaja en data también vas a tener que tener a alguien en el equipo que pueda salir a contar esas historias. Exacto. Que pueda contar muy resumidamente de qué trata todo esto, ¿no? De nada sirve que tenga todo en la cabeza y los modelos sirve. Y si desarrollamos con esto, no, nada. Por eso el CDO, esto del Chief Data Officer, si vos mirás los reportes que hay de qué hace un Chief Data Officer, en los primeros años lo que hace es 80% orientado a comunicación. Wow. 80%. Qué loco. Y mucha gente dice, no, bueno, pero está mal porque debería estar en otra cosa. Bueno, es lo que necesita hacer. Sí, si la empresa lo requiere, lo tenés que hacer. Si la compañía no compra la idea, no se hace. Exacto. Y parte de comprar la idea o no es esto de entender cuál es el caso de uso, cuál es el caso de negocio que hay atrás de eso. Okay. Entonces, ponele que vos sos el área central, tenés que al principio, decía, ir a buscar que confíen en vos y hacer los proyectos. Exacto. Después te va a pasar, si va todo bien, de que todas las áreas van a empezar a contagiarse de eso. Van a empezar a decir, che, el caso que hiciste para marketing que vendió más, no lo podemos hacer para que, no sé, en vez de que recomiende solo a los clientes, que recomiende a los colaboradores el mejor beneficio para que ellos lo canjeen en el portal de empleados, ponele, ajá, ¿no? Y eso lo estoy contando como un caso concreto que nos pasó a nosotros. Lo empezamos a vivir así dentro de la compañía en la que trabajábamos. Es el mejor escenario. Es el mejor escenario, pero explota todo. Claro. En un momento explota todo. Empezás a crecer como área y no llegás a cubrir con todo eso. Y ahí es donde hay muchas empresas que empiezan a tomar una estrategia más de descentralización. Las primeras, digamos, los primeros casos que yo conocí, al menos en Latinoamérica, hay de todo. Es muy lindo ver cómo fue avanzando, ¿no? En los últimos 15, 20 años. Muchas veces se arrancaban incluso como tipo startup, como una startup de data dentro de la empresa. Okay. AT&T, una empresa en Estados Unidos, hizo esto también. Nosotros medio que lo copiamos en su momento. Otras áreas, decía, centralizan todo, lo cual no está mal cuando al principio tenés que tratar de gobernar lo mejor posible todo eso, que el data governance no es solamente el software que hace el data governance, ¿no? Por supuesto. Hay otras cuestiones más de relacionamiento humano que hay que hacer al principio. Entonces, la centralización implicaría que haya un área que define cuál es el software que se implementa, cuáles son los primeros casos de uso. Ordena todo. Eso funciona bien. Y después las empresas que empiezan a avanzar, ¿no? Porque también hay un concepto interesante que podríamos decirle como un índice de madurez de uso de datos, que sería como una herramienta que se crea. Nosotros en Rocking Data lo hacemos, ayudamos a las empresas a medir el índice de madurez que tienen y cómo ir subiendo en ese nivel, aprovechando cada vez mejor los datos. Okay. Entonces, un siguiente nivel es cuando las empresas empiezan a descentralizar y empiezan a tener, por ejemplo, casos como analistas de datos, como decíamos en el otro episodio, sí, en las áreas de marketing, en las áreas de compras, en las áreas de people, de recursos humanos. Tenés gente que sepa de todo esto. Claro. Entonces vos tenés determinadas prácticas centralizadas todavía, como puede ser el gobierno de los datos, o cuestiones más de seguridad, o compras de software, lo que quieras
pensar centralizado, pero el resto de la práctica se va abriendo cada vez más. Y eso hace que democratices el acceso a la data y al conocimiento nuevo, ¿no? Claro, pero eso yo me lo imagino que es una compañía en donde ya, digamos, tuvieron sus experiencias implementando proyectos y que vieron el resultado, digamos, pudieron cuantificarlo, entonces hizo sentido empezar a crecer para los costados. Pero, ¿y te pasó que, digamos, el caso inverso de que todos quieran arrancar por su caso de uso? Sí, hay un poco de eso. No, el mío es más importante y se peleen por... Está bueno igual. Creo que es mejor eso a que nadie quiera hacer nada, bien, ¿no? Pero ¿cómo priorizás? Digamos, ¿cómo decís, no, bueno, deberíamos arrancar por acá? Mirá, hace muchos años, porque obviamente fuimos aprendiendo muchas cosas, y me acuerdo hace como unos 10 años, tuve la posibilidad de ir a un curso donde vimos una herramienta que era como una matriz de priorización. Mirá. Era una matriz muy simple, tipo que consideraba determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un proyecto, ¿cuáles son las preguntas que te tenés que hacer? Es como el FODA, digamos. Claro, algo así. Y las cosas más básicas de eso sería pensar, por ejemplo, cuál es el objetivo de lo que estás queriendo hacer, ¿no? ¿Cómo va a ser el impacto en el negocio? Aunque puedas medirlo en bajo, medio y alto, digamos, ¿no? Si los datos para hacer ese caso los tenés, bien, bueno, le suma, ¿no? Claro, es un tilde. Y mira esto, si la implementación requiere de cambios en la operación, medio que le resta porque le suma mucha complejidad, lo que decíamos antes. Bueno, determinadas variables que hacen que vos puedas elegir un caso u otro. Y es muy importante también entender, si trabajás en una corpo, que muchas veces hay áreas que son más amigables a la innovación que otras. Entonces, capaz que a veces, como decíamos, es interesante pensar un caso que sea innovador, que sea un quick win, digamos, una victoria rápida, y que lo puedas hacer en 3 o 4 meses, y no ir por un proyecto de 2 años, que puede pasar de todo en 2 años, ¿no? Sí, sí. Pienso que además de todo eso, cuando uno arma una estrategia, deberías pensarlo como en diferentes niveles. Ponele 3 niveles. Para mí, tenés que tener proyectos sí o sí que sean llamativos, que puedas contar la historia de ese proyecto. Bien. No sé, tengo una empresa que tiene clientes y quiero entender la probabilidad de cada cliente de que me deje de comprar. Churn prediction, ¿no? Entonces, que a cada cliente, cuando llame al call center, le aparezca, tiene 80% de probabilidad de abandono. Bien concreto, bien específico. Entonces, que yo pueda poner un indicador del estilo, si retengo al 0.1% de los clientes que me iban a abandonar para que no me abandonen, listo, ese caso es un golazo. Yo cuento la historia esa en 1 minuto, ¿no? Claro. Sí. Esos casos los tenés que tener, que tengan un impacto en el negocio, que sean fáciles de contar, que sean... Después puedes hacer proyectos más innovadores, ¿no? Como quizás que no tienen un ROI tan claro, tan evidente, pero que bueno, que llaman la atención, que te pone como en un nivel distinto para el resto de la gente, que hoy podría ser algo de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ¿no? Sí, que por lo menos que estás haciendo algo distinto a la competencia. Claro. Sí, también claro. La innovación, digamos, eso llama mucho la atención. E impacta también, por ejemplo, en la marca empleadora. O sea, que la gente joven, por ejemplo, quiere laburar en una empresa que es innovadora y que lo cuenta, ¿no? Entonces, tenés proyectos bien de negocio que generan dinero, proyectos glamorosos, llamativos, de tecnología disruptiva, como podría ser hoy, no sé, crear un chatbot conversacional que venda productos, ¿no? Y después los otros proyectos más de backend, como le digo. ¿De backend qué sería? Bueno, implementar un data lake, hacer una migración que tenés que hacer, claro. Pasar una tecnología que capaz que, viste, es como estás construyendo una casa y decís, che, estoy haciendo las vigas entre... Y no lo ve nadie y parece que no tiene sentido, pero los cimientos son sólidos, ¿no? Es importante, ¿no? Claro, pero claro, es algo más de, digamos, de operación. No, quizás no se ve tanto el impacto, claro, en términos, digamos, de números, sí, pero son importantes para que el resto siga siendo sólido. Claro, entonces para mí, cuando armás una estrategia de adopción de inteligencia artificial o de datos, tenés que pensar en esos 3 estadios distintos y meter proyectos al mismo tiempo en los 3. O sea,
recapitulando, entonces tenés que considerar la cultura, tenés que crear los casos y dentro de los casos tenés que tener diferentes niveles de casos. Bien. Porque además, yo lo que pienso es que, por ejemplo, si decís, mira, vamos a hacer una app que te muestre a cada cliente, le muestre una recomendación de un producto, porque, no sé, la estrategia del negocio es, queremos incrementar el ticket promedio. Queremos vender más incrementando el ticket promedio. ¿Qué puedo hacer? Cross-selling. Entonces, claro, porque compraste todos estos productos, te recomiendo todos estos. ¿Qué hay que hacer? Y hacemos doble clic en ese caso y tenés que mirar para atrás y tenés que por ahí hacer mucho ETL, por ahí tenés que ir a buscar datos a otras fuentes. Pero vos no salís a decirle al CEO de la empresa, che, necesito dinero para hacer ETL, porque no va a funcionar. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, digamos, no sé, cuánto tiempo debería considerar un CEO, un director, para un proyecto promedio, ¿no? Porque entiendo que hay muchas variables, sí, pero además de este tiempo que vos decís, bueno, cuánto debería durar un primer proyecto, ¿cuánto tendría que invertir o cuánto pasaría para que empiece a ver los retornos? ¿Sí? Porque, no sé, muchas empresas dicen, bueno, no, pero llevo un año invirtiendo y no veo ningún retorno, entonces es como, nada, ya se da de baja, es un fracaso, claro, y quizás no tan así, digamos. ¿Cómo medís el éxito de un Es muy complejo, caso? Sí, todo el mundo, todos queremos medir todo. Porque de hecho hablamos de datos y hablamos de intentar medir todo. A veces hay cosas que son muy difíciles de medir, que el impacto es muy, muy inesperado. Pero varias cosas de este punto me parece muy interesante. Una es que crear este tipo de proyectos desarrolla lo que le llamamos la capacidad de experimentar, ¿no? Es una habilidad. Ir, digamos, a nuevo todo el tiempo, iterando todo el tiempo sobre eso, aprendiendo sobre eso. Equivocarse. Perder el miedo de equivocarse. Pero es lógico que tengamos miedo, porque nosotros que somos una generación de más de 40 años, no te permitían equivocarte antes. Claro. ¿No? Es como muy normal que no se... En la universidad, cuando si estudias ingeniería o algo así, como que está bien o está mal, tipo, ¿no? Sí, compilo o no compilo. Sí, muy binario. Compila o no compila lo que hiciste. No hay un margen de, che, qué bien, te falló acá, pero estás mejor. O sea, no nos desarrollamos con esa forma de ver el mundo. Creo que quizás la gente más joven sí viene como más entrenada en eso y está buenísimo. Sí, justamente la semana pasada me junté con un cliente que es una empresa que bueno, hemos trabajado juntos. Están haciendo un spin-off y justamente armaron un equipo con unas mesas de trabajo, sí, en donde empiezan a tirar ideas y me contaban, antes la adopción de una tecnología era, bueno, hacer el curso, empezar a leer, claro, y demás, y luego empezar a probar. Sí. Ahora es al revés. Ahora empiezan a probar. O sea, una nueva tecnología o un nuevo código, empiezan a hacerlo, fallan y van aprendiendo sobre la marcha. Sí, sí. La cultura de la experimentación. Por eso, perdieron el miedo de equivocarse. Sí, eso. Y las herramientas te lo permiten cada vez más fácil eso. Claro. Yo me acuerdo antes cuando he trabajado en proyectos de desarrollo de software que era tipo, arrancamos el proyecto, en 3 años va a estar y se lo voy a mostrar en un año y medio al cliente. O sea, ¿cómo hacías eso? Una locura total. Hoy es imposible de verlo así. Sí, porque aparte en 3 años te cambió todo. Pueden cambiar las cosas, claro, dentro de la empresa y el contexto. Totalmente. Entonces, para mí, a tu pregunta, ¿cómo lo mido? ¿Cómo elijo? Y todo eso, nosotros lo pensamos mucho, lo laburamos mucho. Una de las cosas que hicimos para ayudar a los clientes en esto, le pusimos Data Innovation Lab, que es como un nombre canchero, cool, pero que básicamente es un taller. Quiero una remera que... Data Innovation Lab. Sí. Es un taller, no es más que eso. Bien. Es una conversación que la verdad que en esos talleres tiene que estar la gente que toma decisiones, claro, gente que entienda los problemas. Viste que la otra vez decíamos, para hacer proyectos de data tenés que tener gente que entienda un problema, entienda matemática, estadística y entienda de software, ¿no? Uh-huh. Gente que entienda el problema necesitamos en ese taller. Bien. Y que entienda de la estrategia hacia dónde quiere ir la organización, qué le duele, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, hay un modelo, hablando de casos, hay un modelo que se llama Customer Lifetime Value o valor de ciclo de vida del cliente, que es
la capacidad que tenés con los datos, con un modelo de Machine Learning, de predecir cuánto dinero te puede dejar un cliente o cuán valioso puede ser un cliente para vos en el próximo año, ¿no? Entonces, capaz que vos tenés 500.000 clientes y de esos 500.000 vos decís, hay 100.000 que los puedo dejar ir tranquilos, claro, ¿no? Y eso es algo estratégico. No lo definen los programadores de Python. No, saber administrar la energía, exacto. Y los recursos de la empresa tienen que ser algo estratégico. Exactamente. Estos modelos son como una especie de implementación táctica de la estrategia. Claro. Sirven para eso. Bien. Porque vos haces un modelo que predice, por ejemplo, el precio correcto, ¿no? Hay un modelo que se llama Pricing Optimization, que es un modelo que trata de entender tu sensibilidad al cambio de precio. Entonces, por ejemplo, la clásica, estás comprando un vuelo, ¿no? Estás comprando, te habrá pasado, no me hagas acordar. Los que viajas mucho, las plataformas lo que tratan de decir, imagínate, pero ponete en el lado de la empresa, ¿no? Sí, claro. Porque esto también pasa, uno se pone... Está empezando a poner colorado. Uno se pone como cliente o como empresario con esto, sí, y te pasan cosas distintas. Uh-huh. Y hay que tener apertura a eso también, porque a veces me pasa con algunos clientes que pasan de, che, viste que, no sé, me toman datos y me escuchan y qué sé yo, y después cuando empiezan los proyectos quieren relevar más data, más data. Por supuesto. Te pasás a la otra vereda en un segundo. Pero volvamos al ejemplo de los vuelos. Estás comprando el vuelo y ¿qué hace la plataforma esa? Trata de darse cuenta si vas a comprar, te dé un descuento o no te dé un descuento. Rápidamente quieren saber eso. Entonces dice, bueno, a ver cómo hacemos para entender si el chino se va a ser sensible a darle un descuento o no. Si vas solo y pones en un vuelo, voy el martes, vuelvo el jueves. Sí. Ya está, es obvio que vas a laburar. Sí, claro. Vas a ir igual en ese vuelo, no querés ir un día antes, un día después. Entonces, el algoritmo podría tomar toda esa data. ¿Y cómo la toma? Porque entiende hace como una calificación de vuelo laboral, pero porque ya sabe de miles de millones de casos de vuelos laborales, cómo se comportaron. Entonces a vos te pone como en un segmento de volador laboral. Chao, a pagar más. Listo. Pagás sin descuento, claro. ¿No? No te hacen ningún descuento, vos lo comprás igual. Listo, ya entrenaste ese algoritmo y le dijiste, mirá, yo igual te lo voy a comprar, ¿no? Pero esos modelos generan mucho dinero. Claro. Porque vos sos mucho más eficiente en ese tipo de decisiones, que hace que, por ejemplo, puedas fidelizar mejor. Las empresas hoy que hacen una promoción, ¿no? Tienen miles de clientes y dicen, bueno, martes 20% de descuento, ¿no? 2 por 1. Jueves, descuento en lácteo. Pero es muy genérico. Súper genérico. Imagínate que estás comprando en un e-commerce la comida del supermercado, ¿no? La compra del mes. Estás comprando ahí y de repente, no sé, te querés salir del e-commerce. Porque, no sé, tenés que ir a laburar, te cansaste, pum, quiero cerrar. Imagínate que cuando estés cerrando, la página pueda tomar una acción con vos, ¿no? Y diga, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo ir? ¿Habrá sido un buen comprador? ¿Tiene un Customer Lifetime Value alto? ¿Lo retengo? ¿Con qué lo retengo? Bueno, lo normal es decir, le ofrezco, no sé, envío gratis, le ofrezco 30%. Pero vos decís, ¿a todo el mundo le decís lo mismo? No. Lo ideal es entender, por ejemplo, una conjunción de modelos, como podría ser Customer Lifetime Value, como podría ser predicción de abandono, un modelo de segmentación, en qué segmento te movés vos. Y con todo eso, imagínate que cree una recomendación personalizada y te diga, mirá, quédate, chino, y te doy todo esto para vos. Claro. 20% de descuento, envío gratis. Eso es lo que hacen las empresas más avanzadas del mundo. Crean casos que les sirven para que el negocio funcione mejor, vendan mejor, optimicen un proceso, fidelicen mejor. No es ninguna cosa mágica, son pedazos de código de programación, ¿no? Claro. Sí, por eso. Pero atrás de esto, nada, todo lo que decíamos antes, hay personas, las organizaciones, atrás de eso hay gente que necesita una cultura, necesita capacitación, necesita obviamente de la tecnología, que es, bueno, un poco lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, que algo de lo que estabas diciendo ahora me venía a la cabeza en eventos, ¿no? La tecnología de los eventos, de que esté esperando que pase algo para activar un evento y que te haga recomendaciones. Así que bueno, Freddy, te agradezco por la charla de hoy, súper productiva. Y bueno, nos vemos en el capítulo que viene, que vamos a hablar del eje de la tecnología. Buenísimo, me encanta. Gracias a todos, hasta luego. Chao.